Hola, buenas noches. Mi nombre es Margarita Parra. Soy colombiana y vivo en los Estados Unidos hace 25 años. Llevo 21 años trabajando en el área de bienes raíces. Hemos venido a Bogotá a hacer una presentación para educar a nuestros clientes, para que unan todas las piezas del rompecabezas que implica hacer una inversión en bienes raíces en los Estados Unidos. Ha estado conmigo en esta presentación el abogado Omar Carmona, hablando sobre todos los procesos migratorios, sobre el tipo de propiedades que se pueden constituir, de empresas que se pueden constituir para la compra de las propiedades. También estuvo con nosotros la profesional en impuestos, la señora Claudia Rojas, también con muchos años de experiencia, contándoles a cada uno de los participantes cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes en la parte impositiva. El estado de la Florida y particularmente el área de la Florida Central es una zona excelente para nuevas inversiones. La ciudad sigue creciendo, los proyectos siguen aumentando y las oportunidades se encuentran en todas partes. Cuando quieran más información pueden contactarme en cualquiera de mis redes sociales o también en mi WhatsApp 1-407-782-2666. Gracias, los esperamos en Orlando, será un gusto atenderlos. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí en este momento. Vamos a empezar así sin mucho preámbulo con el tema de lo que es la ciudad de Orlando y por qué es tan apetecida para todas las inversiones. Lo primero que les quiero hacer notar es que la ciudad de Orlando está justo aquí en la mitad del estado. Entonces, el hecho de los huracanes que estábamos comentando y que justo tuvimos uno esta semana, al estar en medio del estado, los huracanes cuando llegan a Orlando llegan disminuidos. Entonces sí nos golpean y sí nos hacen daño, pero no es tan fuerte como puede ser lo que le debió pasar ahora a la ciudad de Tampa que está aquí, o si entran por el lado del Atlántico, sobre todo Miami, siempre está muy afectada. Esta ubicación geográfica de Orlando es muy interesante porque estamos solamente a 3 horas de la ciudad de Miami y estamos a 1 hora y cuarto de Tampa en la parte del Golfo de México y a 45 minutos del Kennedy Space Center y de todas las playas de la parte atlántica. Ay, auxilio. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ¿quién me dice cuando uno dice Orlando, qué piensan de Orlando? ¿Qué creen que van a encontrar? Parques, ¿verdad? Bueno, resulta que sí, los parques son una parte muy importante de nuestro desarrollo, pero tenemos un montón de cosas importantísimas pasando en la ciudad que la hacen también muy apetecida y muy favorable para las inversiones. Vamos a hablar, por ejemplo, del aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Orlando está catalogado como el 7º a nivel mundial. El año pasado, hasta abril del año pasado, recibimos 74 millones de turistas. Este año, en el mismo periodo de tiempo, hemos recibido 114 millones. Esto nos ha llevado a la necesidad de crear una nueva terminal, que es la Terminal C, que costó 2.8 billones de dólares y nos va a ayudar a recibir 11 millones de turistas. Algo que va a ser único es esto que ven aquí, que se llama el Vertiport. El Vertiport son los taxis aéreos, que en muchas compañías los están haciendo como tipo drones, pero la compañía que va a desarrollar este proyecto ha decidido hacer un avión a baterías, 38 baterías, que van a recorrer 186 millas en 1 hora. Entonces, como cada vez se van a hacer más populares los viajes al espacio para la gente que viene de Europa o de cualquier parte del mundo que llega a Orlando, va a ser muy cómodo del mismo aeropuerto tomar el Vertiport, uno de estos taxis que tienen capacidad para 5 personas y los va a llevar en cuestión de 10-15 minutos hasta el Kennedy Space Center. Entonces esto es algo único que tenemos en la ciudad de Orlando. Otro aspecto importante es que somos un centro de convenciones muy, muy apetecido. Tenemos más de 230 ferias en el centro de convenciones de Orange County. Es el más grande del área.
ocupa 18 hectáreas de terreno y sus salones pues son enormes, enormes. Aquí vemos, por ejemplo, en una feria está completamente grande, es uno de los salones más grandes que tenemos. Y esto, ¿por qué es importante esta autopista que la llamamos la I-4? Porque esta autopista, como vemos acá arriba en el mapa, recorre todo el estado de este a oeste, entonces conecta Tampa con el área de San Agustín, con la parte del Atlántico. Y para nosotros como ciudad de Orlando, conecta todos los parques, todos los centros de diversión y las ciudades que están aledañas al downtown de Orlando, obviamente. Otro aspecto también que se está desarrollando y ya está en práctica es el Bright Line, que es el tren de alta velocidad. Este tren va a disminuir el tiempo entre Miami y Orlando a la mitad del tiempo. En lugar de 3 horas, se va a tomar 1 hora y media. Entonces esto también va a ser fabuloso porque la gente que llega de Sudamérica y tiene que hacer escala en Miami, toma el tren y llega a Orlando en 1 hora y media. No tiene que rentar el carro desde Miami, sino que es muy rápido y mucho más cómodo viajar en el tren. Ahora, un aspecto que ha venido evolucionando desde el año 2002 más o menos es lo que se llama la ciudad médica de Lake Nona. Esta es la segunda ciudad médica del mundo. La primera ciudad que se llama ciudad médica fue creada en Dubái. Y se llama ciudad médica porque tenemos la más alta tecnología científica en este sector de la ciudad. Tenemos el hospital para niños con enfermedades terminales, tenemos el hospital de veteranos, que es el más grande del estado también, y se abastece energéticamente con paneles solares en esta plancha que se ve acá. Tenemos el Burnham Institute, que es el Centro para Investigación del Cáncer, la Facultad de Bacteriología, el Hospital Universitario también de la Universidad Central de la Florida, y todo lo que tenga que ver con desarrollo científico está en este sector de la ciudad. Adicionalmente contamos con el Centro Nacional de Tenis y tenemos también proyectado un nuevo parque de diversiones de agua. Entonces, todo esto ha generado y está generando alrededor de 35,000 puestos de trabajo. Y obviamente se necesitan viviendas. Se están desarrollando 12,000 viviendas en general en el área de Lake Nona. Afortunadamente el nivel de los colegios son todos A. Entonces la gente busca mucho la inversión en este sector de la ciudad porque además de todo este desarrollo tan importante, los colegios están muy bien rankeados. Y vamos a tener el mall más grande y moderno de toda el área de la ciudad de Orlando. Este Creative Village en Downtown Orlando es un proyecto que se ha venido desarrollando muy interesante porque tiene la capacidad de tener en el mismo centro como tal, no solamente oficinas, sino también locales comerciales, y está adaptado para familias que puedan tener niños pequeños, niños medianos, para estudiantes universitarios. Es un complejo muy interesante y está en las puertas del centro de la ciudad. Y bueno, sí, ahora sí les voy a chismear de los parques. Los parques están anunciando 30 nuevas atracciones para el año 2023. Entonces ustedes se imaginan la cantidad de cosas nuevas que las familias van a poder ver visitando los parques. Por ejemplo, en Universal ellos están cambiando Shrek 4D por este de Minion Land on Illumination Avenue. Y en Disney están creando una nueva montaña rusa que va a ser la más rápida. También, ay, caray, algo pasó. Bueno, los demás parques también, cada uno de ellos, por ejemplo, SeaWorld también va a tener una nueva atracción, Epcot también. Entonces, todo esto es llamativo para los turistas porque ya saben que van a tener que descubrir todas estas nuevas atracciones. Ay, perdón, se soltó el perro. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar de otro tema muy importante y vamos a analizar el crecimiento de la población, la infraestructura, los empleos, la tecnología, los impuestos. Todo el mundo habla
de la recesión. Y todo el mundo está asustado con la recesión. Y nosotros, yo no sé qué está pasando, pero nosotros estamos como que manejando muy bien el tema porque seguimos progresando. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte que más nos importa a nosotros, que es la construcción, ha crecido un 98.7% del febrero del 2020 al febrero del 23. Y en todas las áreas, si miramos en todas las áreas hemos crecido, en el área de profesionales y de negocios un 115.7%, en la educación un 109, no alcanzo a ver muy bien, pero más del 100%. Estos son indicios de que la ciudad sigue desarrollándose. Seguimos para adelante. En términos de crecimiento poblacional, nosotros en la ciudad hemos crecido 1.9% del 2020 al 2023, eso es muchísimo. Recibimos 65,000 nuevas familias en la ciudad. ¿Y esto qué implica? Más vivienda, más desarrollos, más viviendas por rentar, ¿verdad? Todo esto es una manera de ver cómo la ciudad sigue creciendo. De la cantidad de propiedades que pueden estar en el mercado en este momento en el mes, que son 149,000, el 62% del número de viviendas están siendo rentadas. Entonces esto nos está demostrando que el negocio de la renta sigue prosperando, sigue para adelante. El promedio del valor de las viviendas está en 319,800 y las unidades disponibles son 149,940. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el mercado? Tenemos muy poca oferta, lo que hace que el mercado se vuelva un mercado de vendedores. ¿Y qué pasa con esto? Que sale una casa al mercado y le caen 8 o 10 ofertas. Entonces, para uno como realtor asesorando a un cliente, tiene que hacer una oferta muy fuerte y en muchos casos es muy dura y muy arriesgada. Y el cliente tiene que estar muy bien apalancado financieramente para no cometer errores y no caer en default, ¿no? en que se dañe la negociación a última hora, porque las condiciones a veces en la reventa se hace muy difícil y pasan cosas desagradables si uno no está muy bien apalancado financieramente. En cuanto a los precios, si nosotros vemos los precios de julio del 22 a julio del 23, han estado más o menos fluctuando entre un promedio de los 455 a los 470. Y ahí nos hemos mantenido. Luego los precios no han caído realmente, nos mantenemos muy bien en el mercado. Ahora, otro tema que es muy importante y muy interesante para todos los que están pensando en la inversión es el tema, ¿qué es mejor? ¿La renta fija, la renta corta o la renta diaria? ¿Verdad? Y depende de lo que cada persona esté buscando realmente. Porque si usted quiere una inversión tranquila, bueno, yo le sugiero váyase por una renta anual, porque ya usted consiguió un cliente calificado, que se le hace su background check, se le analiza toda la parte financiera y usted sabe que va a tener una renta mensual fija. Por ejemplo, he tomado este apartamento Reunion Golf Club, yo no sé para si la gente lo conoce o no, pero es una de las comunidades más bonitas, tiene 3 canchas de golf y tiene para hacer equitación, o sea, es realmente fuera de serie, tiene su propio parque de aguas, tiene para canchas de tenis y está muy bien ubicada, está muy cerca de los parques. Entonces, por ejemplo, esta propiedad que en el mercado está en $280,000, está pagando unos impuestos de $4,093. En impuestos anuales está pagando un extra tax que se llama el CDD. Este CDD es lo que se considera la responsabilidad de los propietarios para el mantenimiento de las calles y el alumbrado público de la comunidad. En este caso están pagando $1,799. La asociación de vecinos o el Homeowner Association al año están pagando $6,372. Y toda propiedad tiene que tener un seguro. En este caso he tomado un promedio de $1,300, puede ser un poco más alto.
para un total de gastos anuales de 13.564. En términos, si miramos en el mes, está un gasto de 1.130,33. Si nos vamos con la renta anual, esta propiedad, según lo que se encuentra en el MLS, que es el sistema que nosotros como Rialtos utilizamos, se puede rentar por $2.100. La renta anual sería 25.200. Si le restamos los 13.564, queda una ganancia de 11.636, que da un retorno de inversión de un 4.16%. Pero si esa misma propiedad la rentamos en lo que se llama renta corta, se podría rentar en lugar de $70 la noche en 125. Y tomamos un promedio, no vamos a decir que la rentamos los 30 días del mes porque a veces no se da, yo he tomado 25 días, se podría tener una renta de 3.125 en un mes, lo que daría un ingreso de 37.500 una vez descontado los 13.564 del gasto general. Eso nos da un retorno de inversión de un 8.55% aproximadamente. Pero si lo tomamos como Airbnb, que es la renta diaria que se está utilizando muy comúnmente, esa misma propiedad se podría rentar en $166 y daría una renta mensual de 4.150, también contando que se pueda rentar 25 días solamente. El ingreso anual sería de 49.800, lo que daría un retorno de inversión de 12.94%. Esto es un ejemplo así muy a grosso modo, porque hay otras cosas que debemos tener en cuenta y que después las podremos comentar más en persona. De área de tamaño, mira, acá está toda la información, me tengo que acercar porque no alcanzo a leer, pero tenemos una propiedad de 1.300 square feet, que son 125 metros cuadrados, de bajo aire acondicionado, ¿ok? Y bueno, eso depende también del tamaño de la propiedad, se puede rentar más o menos, ¿verdad? Eso varía. Ok, ahora, ¿qué tipos de propiedades contamos nosotros en nuestra industria? Lo que se le llaman las casas unifamiliares, ¿verdad? Que pueden ser de diferentes tamaños, de 2 habitaciones, 3, 4, 5, hay casas hasta de 15 habitaciones, depende de lo que cada persona esté buscando y el negocio que quiera hacer. Estas que se ven pegaditas es lo que le llamamos los townhomes, que van una pegada de la otra, y en estas los Homeowner Associations se encargan del mantenimiento exterior de la propiedad. En la casa unifamiliar cada persona tiene que cuidar de su jardín. Y bueno, obviamente tenemos también los condominios, en donde también hay un gasto adicional del Homeowner Association. En cada uno de ellos, dependiendo del área y el tamaño de la propiedad y la ubicación, va a tener que pagar sus impuestos y el gasto del Homeowner Association. Ahora, ¿cómo es el proceso para invertir? Obviamente lo mismo que si usted va al médico y lo van a operar, el médico necesita del anestesiólogo, la enfermera, todo un equipo que lo va a apoyar. Cuando usted va a hacer una inversión de real estate, también necesita un equipo que lo apoye. Necesita un realtor que conozca el mercado, que lo sepa guiar, que lo sepa aconsejar, ¿verdad? De dónde son las mejores oportunidades. Una vez que usted ya encuentra su persona que lo asesore, debe consultar con un abogado para que le diga qué tipo de empresa debe constituir para la compra de la propiedad y por qué es beneficioso hacerlo de esta manera. Una vez que ya tiene esas dos personas con usted en su equipo, necesita buscar una preaprobación del préstamo, porque si usted no cuenta con todos los fondos que se requieren, pues necesita apalancarse con un prestamista de préstamos internacionales. Y para eso, si logramos conectarnos en el Zoom, vamos a tener a la experta en préstamos, la señora Carolina Ruiz. Y claro, lo otro que es muy importante es el área geográfica, ¿no?, del proyecto, porque no todas las propiedades se pueden rentar, por ejemplo, para Airbnb. Hay secciones de la ciudad donde se permiten y hay otras partes en las que no.
Y obviamente usted necesita saber cuándo va a pagar impuestos, porque mucha gente cree que compró la propiedad y que como vive acá, pues simplemente abre una cuenta en el banco y que el inquilino le deposite y venga a celebrar la fiesta de que cada mes me llega la platica, y se les olvida que tienen que pagar impuestos y que si no lo pagan, Claudia les va a explicar todo lo que les puede pasar. Así que ahora, ¿por qué en este momento yo estoy muy inclinada en el tema de la preconstrucción? ¿Verdad? Como les explicaba, como hay poco inventario de casas en el mercado, se hace muy competitivo el querer comprar una casa en reventa. Entonces, es más fácil uno coordinar con el constructor, con una empresa constructora, fijar un precio que ellos le van a dar de construcción, esperar el periodo de construcción y hacer la ganancia revendiendo la propiedad. Entonces, el proceso de construcción normalmente toma 12 meses, a veces es menos, pero como nunca sabemos si nos llega mucha lluvia o si tenemos algún huracán que nos venga a visitar, se puede atrasar. Entonces los constructores normalmente prefieren hablar de un año, de 12 meses. ¿Cómo es el periodo de programación de una compra en preconstrucción? Normalmente se tarda un promedio de 8 días para elaboración de la propuesta con el constructor, ya una vez que se determina cuál es el constructor que se quiere utilizar y el área donde se quiere construir, entonces ese proceso toma más o menos 8 días para hacer una programación y una propuesta. Después hay que ir a buscar el terreno exactamente, si uno lo quiere que sea en la esquina o que sea en un cul-de-sac, y que sea en una comunidad cerrada, hay que encontrar el terreno y ese proceso ya de hacer esa compra puede tardar más o menos 30 días. Después ya viene lo que es la permisología. Hay que hacer toda la tramitología en el condado donde esté ubicado el terreno y eso toma entre 90 a 120 días para sacar todos los permisos y licencias. Y luego ya viene en sí el periodo de construcción, que puede tardar entre 120 a 150 días. Cuando ya la propiedad está básicamente lista, se saca al mercado para venderla, para que cuando ustedes hagan el cierre de su operación ya tengamos un cliente que está listo para comprarla y entonces ustedes pueden realizar realmente su ganancia, que en este tipo de operaciones está entre un 20 y un 28, 30%, dependiendo del tamaño y el precio de la casa. Acá, por ejemplo, si vamos a mirar tecnología y materiales de construcción, tenemos que muchos están utilizando estructura de aluminio porque es más liviana y es mucho más resistente. Las paredes exteriores se utiliza el bloque de concreto, eso es por ley, justamente porque son mucho más resistentes, ¿verdad? Y el techo se utiliza lo que se llama shingles. Este es un ejercicio que se los voy a comentar, también me voy a sentar de este lado. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que si el terreno cuesta $30,000, ¿verdad? Tenemos que dar una cuota inicial para el valor de la casa de $106,455. Los gastos financieros del préstamo cuesta $15,609. El pago estimado de intereses durante la construcción, 13% anuales de $7,147,68. La inversión total requerida, el dinero que se necesita efectivo del inversionista son $159,211,80. El valor estimado del préstamo para terminar la construcción es de $244,365. El costo total del proyecto, la casa en sí, vale construirla $403,576,80. El precio estimado de venta son $484,240. La ganancia bruta son $80,663,20. La comisión de real estate, que se reparte esta cifra entre el que trae el cliente y el que lista la propiedad, es de $29,054. Los gastos de cierre son aproximadamente $9,684 y la ganancia final estimada es de $41,924. Esto da aproximadamente el 26% en un año, que es muy buena rentabilidad. La devolución del 1% del costo del cierre de $4,842,40
es un bono que está dando en este momento el prestamista del dinero. Así que la ganancia final es de 46.766,40 que lleva a 29% de retorno de la inversión. Y bueno, como les digo, depende realmente del tamaño de la propiedad y de la ubicación, si está más en el lado de la costa o si está más en el área central de Orlando. Y proyectos tenemos muchos, acá me podría pasar toda la noche, pero este es uno de los más interesantes que hay en este momento en el área de Orlando, que se llama Millenia Park. Son apartamentos de 1 o 2 o 3 habitaciones que van a tener sus propios centros comerciales alrededor de la misma comunidad. Está muy bien ubicado, muy cerca del downtown también. Este es un plano de uno de los modelos que se tienen. Y bueno, para cada proyecto contamos con profesionales licenciados para el buen desarrollo de la obra. En cada tramo de la obra tiene que haber personas con licencias especializadas, ¿verdad? Todo lo tenemos súper controlado. Para empezar, ¿cuántos aquí tienen visa de turista? Todos. Todos pueden comprar e invertir sin ningún tipo de problema. No necesitan migrar a Estados Unidos para comprar. No es un requisito, no es necesario. Muy bien, las próximas páginas que voy a poner son para las personas que se quieran trasladar a Estados Unidos. Si esa no es su intención, pues no hagan caso. Muy bien, porque pueden ir mañana, vuelan a la Florida, se reúnen con Margarita, compran una propiedad y se regresan. No tienen que tener ningún tipo de residencia para poder comprar en Estados Unidos. Ni en la Florida ni en Alaska. Muy bien, entonces cualquier persona que le diga que tiene que tener una visa especial para comprar, falso. Muy bien, perfecto. Pues seguimos. La primera, la E1. Este tipo de visado requiere que la persona sea extraordinaria, más allá de lo normal. Muy bien, yo por ejemplo, si viviera en Colombia, no cualifico para una E1. Tendría que ser experto en Derecho con 5 maestrías de Harvard para poder cualificar en la E1. Entonces, se usa mucho para los que son atletas, para los que son muy fuertes en sus campos en las corporaciones y empresas. Para eso es la E1. Y por supuesto, requiere que haya una necesidad de ese puesto en Estados Unidos. Hay que cumplir con el requisito certificación laboral para que se pueda implementar que lo necesitan. Pero ese tipo de personas siempre lo necesitan. Habla de ciencia, habla de educación. Me preguntan si un profesor lo podía hacer. Por supuesto, si es el jefe, dueño y señor de la universidad, ese profesor sí lo puede hacer. Investigaciones. Tiene que ser alguien muy fuerte para cualificar para esta visa, pero está disponible. La E2 es la que está de moda. Es la que muchos colombianos me llaman y me dicen, Omar, ¿cómo puedo hacer la E2? Porque es una vía que tiene, y si miran abajo, la excepción por interés nacional. No tenemos que probar que ese empleo está disponible en Estados Unidos. No tenemos que probar que los tienen que contratar. No hay que buscar carta de invitación, no necesitamos un empleador que lo contrate, ni nada por el estilo. Se necesita que tengamos que probar que usted es tan bueno que es el interés nacional de Estados Unidos que usted esté allá. Y como es la E2 y no es la E1, no tiene que ser la eminencia en el campo. Tiene que ser bueno en lo que eres. Pues si eres el mejor artista de tatuaje en Bogotá, pues tú cualificas, porque eres el mejor en tu campo. Muy bien. Y todo lo mejor tiene que tener reconocimiento internacional. Si eres el mejor persona que hace arepas en tu pueblo y nadie te conoce, pues no funciona. Tiene que ser a nivel internacional. Entonces, la E2, a estar de moda, pues afortunadamente está para personas que tiene el perfil para poder probar que su presencia en Estados Unidos es necesaria. Un muchacho de 25 años, a menos que sea una eminencia, es muy difícil que se la den. La tercera, esta la pongo
porque todo el mundo la pregunta, porque no es la que requiere el personaje con 3 maestrías. No. Estos son puestos que se necesitan, pero requiere la aprobación del Departamento de Trabajo. Entonces hay que probar que si yo estoy buscando 20 banqueros que tengan este perfil, esos banqueros no existen en Estados Unidos. O si existen, no están buscando trabajos. O sea que hay una laguna de empleos. Entonces, si aprueba, el Departamento de Trabajo aprueba la necesidad, el banco te pide y por ahí vamos, por la E3. Hay varias categorías, uno con mucha experiencia, otro con menos experiencia, en ese campo en particular. Entonces, la E3 está abierta muchas veces para el universitario que está empezando. Se acaba de graduar, pero es fuerte en su campo, tiene un poquito de experiencia. Entonces, con la E3 se puede buscar un empleo temporal donde él pueda ir a Estados Unidos a ese trabajo. Pero es una opción. La E5. Ahora vamos para la parte de los inversionistas. Si ustedes van a Google y ponen la famosa E5, le van a salir un montón de páginas y muchísimas personas vendiendo este servicio. ¿Por qué? Porque la E5 se conoce como el visado donde tú compras la ciudadanía. Yo la defino de esa manera. Tú sigues los pasos y en 5 años eres ciudadano americano. Tú, tus hijos y tu esposa. Entonces, el 21 de noviembre del 2019 se había cambiado la cantidad que se podía invertir, se ajustó, se subió a 1.500.000, después a 2 millones. Hubo un caso en el Tribunal Supremo, indicó que eso era inconstitucional lo que estaban haciendo y volvió otra vez a los números bases que llevan ya casi 20 años. Entonces, si ustedes tienen $500,000 libres, no es un préstamo, no van a vender todo lo que tienen para tener el dinero, pues entonces se hace una inversión en un centro especializado, aprobado, inscrito con inmigración. Y usted es uno de los tantos inversionistas que van para ese proyecto. Entonces ese proyecto van a ser un hospital que necesita 40 millones. Pues necesitan 80 inversionistas a 500,000. Ese hospital tiene que producir 10 empleos fijos por 2 años. Y como es una inversión, la inversión no tiene nada que ver con la parte migratoria. Entonces usted pone el dinero en el fondo que se prepara. El fondo que se prepara puede ser a 4, 5, 6, 7 años la inversión que usted puso en esa inversión en particular, a 2%, y entonces en 7, 8 años, si todo sirve muy bien, usted recupera su ganancia y todo lo que conlleva una inversión. Pero a los 2 años estamos viendo frente a inmigración si ese proyecto que se hizo logró los 10 empleos. Si logra los 10 empleos, usted pasa a residente permanente. Usted, su esposa y cualquier hijo menor de 21 años que no se haya casado. Bien. Existe una de 1 millón. Esa no va con un centro. O sea, usted directamente va a comprar un edificio que vale 20 millones y va a querer tantos empleos y usted lo puede hacer dentro del programa de la EB5. Toda inversión con la EB5 es en áreas de alto riesgo. No lo vamos a hacer en el centro de Manhattan, donde sabemos que va a funcionar. Lo hacen en un área donde, por si ahora pasó un huracán en la Florida, donde se llevó, no sé, 40 edificios del gobierno. El gobierno tiene que reconstruirlos, no tiene los fondos, y entonces trae a las personas para que inviertan en ese proyecto en particular. Si usted dice, voy a mudarme a la Florida, el proyecto puede estar en Alaska. No tiene nada que ver con lo que usted decida hacer, si decide hacer una EB5. Pero si va a internet va a haber muchísima información. Hay personas que se dedican a cobrarle a usted de $3,000 a $4,000 para buscarle el centro. Usted puede buscar el centro usted mismo por internet. Y después que haya sido aprobado por inmigración, ese proyecto va. Luego tiene que mirar quién está organizando el proyecto para que no tenga la mala suerte que ese señor que lo organizó
se ha quebrado 4 proyectos anteriormente y no funcionó. Tienes que ir con el que siempre logra los proyectos. La E2. Colombia continúa estando en el tratado con la E2. Al día de hoy, yo lo miré esta mañana. Puede ser que mañana la saquen a Colombia, pero ha estado ahí casi 25 años. ¿Qué hace la E2? La E2 es muy buena en el sentido que usted decide, bueno, voy a hacer una E2, yo soy vendedor en Colombia, voy a ir a vender cosas a Estados Unidos. Pues se busca un negocio, se prepara el negocio formalmente, se hace la empresa, se contrata el local y se empieza a vender. Entonces, si el negocio funciona, se sostiene, no solamente para pagar su salario, sino que produce dinero, le dan una visa por 10 años a usted, a su esposa y a sus hijos. Si el principal es el esposo, pues la esposa puede hacer lo que ella quiera y los hijos también. El principal es el que tiene que trabajar en el negocio. Ese principal va a ir a Estados Unidos a trabajar en ese negocio. No es como que voy a abrir este negocio y voy a hacer otras inversiones. Lo puedes hacer si tienes la capacidad para hacer todo eso, pero tú te concentras en tu negocio. O si tú eres vendedor aquí en Colombia, no puedes ir a Estados Unidos a hacer cosas médicas, porque es dentro de tu profesión, tu campo, para que puedas cualificar. ¿Cuánto a la inversión? La ley no dice qué cantidad es exacta, dice una inversión sustancial. Hemos visto en los últimos años que sustancial se traduce a unos 150,000 en promedio. Pero es como $150,000. Pero es como todo, $150,000 en Nueva York es absolutamente nada. No sirve ni para comprar un carrito de hot dogs. Eso es lo que va a la licencia de un carrito de hot dogs en Nueva York, $150,000. Entonces, uno busca un negocio que ya esté establecido para amortiguar los gastos, un negocio que ya tenga historial, que sea más fácil rehabilitarlo que empezar en seco. Pero la E2 es muy buena, lo usan muchos colombianos, tiene algo malo solamente, que cada 10 años hay que renovarla, está sujeta a cambios por la ley. Y número 3, no lleva a nadie a ciudadanía. No es una visa para inmigrar totalmente. Podemos estar 60 años con esta visa y nunca vamos a ser ciudadanos, ni tampoco residentes. Pero es una forma de salir. Mientras esté en el tratado con Colombia, se puede usar. Se tarda alrededor de un año desde que se empieza el procedimiento hasta que sale la visa aprobada. No se pueden usar préstamos para acá. No podemos con un préstamo en Colombia para invertirlo allá, porque el dinero tiene que salir de sus propias cuentas. Tiene que haber un flujo que se puedan probar que los documentos que vamos a someter de aquí reflejen el dinero que se está invirtiendo en Estados Unidos. La L1. Colombia sigue estando en la L1 hasta el día de hoy. La L1 es un poquito más complicada, pero lleva a ciudadanía. Es muy parecida a la E2, pero la L1 requiere que el colombiano está acá, tiene una empresa que está viviendo y coleando por los últimos 3 años, una empresa a todo su ley, funciona, y esa empresa se levanta un día y dice, mañana queremos abrir una sucursal en Estados Unidos. Entonces, si yo vendo en Colombia, vendo zapatos, pues en Estados Unidos voy a vender arepas. No tiene que ver nada que ver con lo que está en Colombia. Entonces voy a transferir un empresario, un corporativo de mi empresa aquí a Estados Unidos para que me abra mi sucursal en Estados Unidos. Esa es la L1. Entonces la empresa de acá es la que está haciendo la inversión. Por supuesto, sabemos que el que está yendo mayormente es el dueño de la empresa de acá, los fondos salen de esa persona, pero todo fluye por la empresa que está aquí. Si la empresa de Colombia se cae, pues se cae el hijo, porque esta es la matriz. Bien, después de 5 años de la L1 estar en existencia, podemos pedir ajuste de estatus a residente y luego posteriormente a ciudadano. Entonces el proyecto que se hace de unos 5 a 6 años antes de movernos para esa residencia. Y la inversión es igual, sustancial. Pero yo tengo gente que me dice, Omar, yo quiero abrir un cuido, porque los cuidos son bastante buenos en el sentido de que producen muchísimo dinero.
pero no hay un cuido que tú puedas comprar por menos de 300,000. O sea, no existe. Y si tú lo fueses a hacer, la renta nada más son $10,000 mensuales. Estamos hablando de 120,000 y no hemos puesto ni un lápiz en el local al año. Entonces, lo ideal siempre es buscar negocios que estén activos, que podamos virar. ¿Pueden tener un socio en la E2? Que no lo mencioné. Sí, lo pueden tener. Pero ese socio tiene que tener 49%. El principal tiene que tener 51%. Si no, no se da la E2. Si tiene un amigo, un familiar que está en Estados Unidos, que va a ayudar a la inversión porque se necesita mucho dinero, 49% para esa persona, 51% para ustedes, para que se dé el visado. La unificación familiar. Yo recibo un promedio 6-7 llamadas semanales de colombianos, clientes míos, preguntándome sobre la nueva reunificación familiar con Colombia. El mes pasado se abrió la puerta para aligerar el procedimiento cuando un papá pide a un hijo que es mayor de edad y tiene que esperar 9 años para que salga la visa. Si usted tiene un hermano en Estados Unidos y ese hermano lo pide a usted, esa visa puede durar 12, 15 años para que se la entreguen. La van a aprobar en 5, 6, 7 meses. Pero como hay una fila de espera, hay que esperar de 8, 9, 10 años. Entonces, la reunificación familiar lo que hace es que inmigración llegó a la 130, que en el formulario se aprobó. El papá pidió al hijo que tiene 25 años y está casado. Al aprobarse la 130, entonces va a la oficina del Departamento de Estado y ellos sacan el nombre. Mira, el señor Paco tiene un hijo que está en Colombia, cualifica por todos los medios, no hay razón alguna para cual no darle ese visado. No vamos a esperar 10 años, porque eso es contraproducente. Entonces nos manda un correo o un email o una cartita al principal, al papá, diciendo llene el formulario 134 para que pongamos más rápido y traer a tu hijo de Colombia. Eso es reunificación familiar. Eso es lo que está pasando ahora con Colombia y 3 países más, si no me equivoco. Si un papá pide a un hijo menor de 21 años y el papá es ciudadano, eso tarda 8 meses y se acabó. Si un hijo que es ciudadano y pide al papá, eso es 1 año y ya eres residente automático, no hay que hacer nada más. Entonces hay que pasar por el procedimiento, hay que ir a la embajada, hacer la entrevista y todo lo que conlleva. Pero de hijo a papá, esto no se usa. Eso es directo. Hay que llenar papeles y nada más. De papá a hijo menor de 21, eso es directo. O sea, a menos que haya algo donde el hijo está pidiendo a papá, pero el papá lo acusaron de delitos criminales, pues no. O sea, hay un pare. Pero eso es directo. De hermano a hermano, como es segunda categoría, pues entonces se solicita y normalmente se esperan de 10 a 12 años. Pero esto empezó ahora. Entonces, esto es nuevo, no tiene un mes. No tiene un mes, sí tiene un mes. Esto debe cortar el tiempo en la mitad. Porque entonces lo que hacen es que en vez de dejar que llegue tu turno en la fila que hay, sacan la petición, no, esta señora son hermanos, entonces déjame que me llene el formulario, el 134A, que es el que se llena cuando vamos a la embajada 10 años después. Se llena y entonces la espera la haces en Estados Unidos y no la haces acá. O te puedes ir a Estados Unidos a esperar que te llegue formalmente tu residencia permanente, pero lo haces allá bajo la reunificación familiar. No, o sea, lo que pasa es que cuando yo solicito a mi hermano, la 130, como soy ciudadano, me la van a aprobar. Eso es mi derecho de pedir a mi hermano. Punto. Como ciudadano. O a mi mamá. O a mi papá o a mis hijos. Yo los pedí. Ese es mi derecho. ¿Bien? Pero como hay diferentes categorías, mis hijos están menores de edad en categoría 1. Mis padres en categoría 1. Mis hermanos en categoría 2. Entonces, cuando empezamos a bajar, ¿dónde viene el problema? No es un derecho, y esto es discrecional en todos sus puntos. Esto lo hizo la administración de Biden.
Muy bien. Esto no pasó por Congreso, no pasó por la Cámara de Representantes, es una orden presidencial. Significa que cualquier presidente la puede revocar. Y por supuesto, si la revocan, irá al Tribunal Supremo y hará toda la magia que se hace en Estados Unidos. Pero está activa ahora. Después que se envíe la 134 y salga, cualquier cambio no va a ser retroactivo, siempre es hacia el frente. Muy bien, porque en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos está hecha en la cláusula Z para evitar que las cosas sean retroactivas, siempre es hacia el frente. Muy bien, entonces, ¿lo puede hacer mientras estás en Estados Unidos? No, tienes que estar fuera. No puedes hacerlo dentro de Estados Unidos, pues no cualificas. Son diferentes puntos y que tiene un pasaporte válido y vigente. Si Colombia no te quiere dar un pasaporte a ti, pues no puedes viajar. ¿Vale? Eso conlleva otras cosas, pero si no tienes uno, no puedes viajar. Y no puedes viajar con pasaporte venezolano, por ejemplo, o argentino, o italiano, no. Porque la renovación familiar va para el colombiano en específico. Y menciona que si han tenido historia con Estados Unidos, han hecho cosas malas o cosas buenas, todo lo que ha pasado en el pasado va a salir a colación en esa reunión en inmigración. Ya eso, caso por caso, caso por caso. Bueno, ahora voy a pasar a un tema que van a Estados Unidos, compran su propiedad, hacen su inversión, se regresan y ¿ahora qué? ¿Qué pasa si muero mañana? ¿Qué pasa si me demandan? ¿Qué hago con el inmueble si quiero salir de él, pero no quiero viajar? La visa que me dieron, me la revocaron. ¿Y ahora cómo vendo la propiedad? Si tengo que viajar a Estados Unidos para hacer eso. Bueno, hay varias formas. El fideicomiso. Hay un fideicomiso revocable. El fideicomiso, ya se llama un trust. Lo que se hace es que cuando se compra la propiedad, se pone a nombre del fideicomiso. Fideicomiso Gutiérrez, por ejemplo. No está a nombre suyo, está a nombre del fideicomiso, una entidad jurídica aparte. Entonces, en ese documento se va a poner que cuando usted muera, la casa pasa a B, automáticamente. No hay herencia, no hay sucesión, no hay testamento, no hay absolutamente nada. Y claro, no hay impuestos en ese traspaso. Entonces, es un tema bastante bueno y también incluye, puedes poner el carro, puedes poner un montón de cosas, no solamente el inmueble. Esto yo lo recomiendo a las personas que van a comprar una propiedad a nombre particular, o sea, no la van a rentar, es para que ustedes vayan a visitar. Porque no estamos... Hay un refrán que dice que uno no pone todos los huevos en la misma canasta. Entonces, si lo pones todo ahí, pues vienen los impuestos. ¿Cómo reportas eso? Porque tú no estás haciendo impuestos, lo está haciendo el fideicomiso. Si se rompe una pierna a alguien en una de las casas del fideicomiso, exponemos a todos los huevos. Entonces, para evitar eso, este modelo es para que una casa de verano, o como lo llamen acá, en Estados Unidos, no quiero tener problema con nadie, la ponen en un trust, que si yo muero, pues pasó, se acabó el problema. Yo recomiendo una, puede tener 200. Una. Esta es el fideicomiso revocable. Es revocable. Significa que cuando usted muere, se fue. Si lo hacemos hoy, y si mira, Omar, no quiero ese fideicomiso, lo revocamos y se acaba el problema. Se revoca. Existe el fideicomiso irrevocable. Que cuando usted ve las películas dice, no, ese muchacho recibe dinero de un trust. Eso es un documento irrevocable que los papás pusieron ahí 10 propiedades y todos los años esos dividendos o todos los meses se le envían a esa persona un fideicomiso. Pero como esa no es la intención, pues lo revocamos para poder eliminarlo cuando alguien muera y salir del problema. El papel dice que pasa a tal persona. Entonces automáticamente pasó a Pedro. Como no hay una venta, o sea, yo lo veo de la forma, ¿cómo yo me protejo?
En la Florida y en Estados Unidos, los abogados hacemos mucho dinero en demandas. Casi el 33%, 40% en demandas. Entonces, digamos que tú pones tu propiedad en el fideicomiso y la rentaste a Juan. Juan tiene un perro, tú no lo sabías. En la Florida, un perro muerto de una persona es responsabilidad estricta. O sea, tenga collar, no tenga collar, tenga letrero, tú vas a pagar. Entonces, tu inquilino, el perro, mordió a Juan. ¿A quién van a demandar? Al inquilino, van a demandar al perro para que lo pongan a dormir y al dueño de la propiedad. Se van a ir en contra de tu seguro. Si no tienes, peor. Entonces es mejor, si demandan por 3 millones y ganan, y tu casa vale 1 millón, ¿de dónde sacan los otros 2? De las otras propiedades que tú tienes en el fideicomiso. Entonces, si vamos a invertir, pues entonces vamos a proteger. Y se protege separando para evitar ese problema. Esta es única. A mí me fascina esta escritura. Porque es válida en 5 estados. Nada más. Entonces, yo tengo una escritura de una casa y yo deseo dejárselo a mis hijas. Mis hijas ahora mismo tienen 5 y 6 años. Si yo cambio la escritura y las pongo a ella en la escritura, cometí el error más grande del planeta. Porque si la quiero vender en 5 años, no puedo, porque son menores de edad. Porque pide permiso al tribunal, a ver si me deja. ¿Muy bien? Y si luego llegan a los 18 años, en Estados Unidos la mayoría de 18 años, se me enamora, con tremendo problemón, entonces quiere que yo venda, me obliga a vender porque ella es codueña conmigo y no tengo opción alguna. Esta escritura, pues yo la pongo ahí y dice que cuando yo me muera, la casa pasa automáticamente a mis hijas, sin herencia, sin impuestos, sin nada, porque dice, yo soy señor y señora, dueño y dueña de mi propiedad, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vender, rentar, hipotecar, permutar, todo. Pero si no hago nada de eso y yo muero, la casa pasa directamente al beneficiario. Y lo puedo cambiar cuantas veces yo quiera. El costo, unos $700 de la escritura. Si tiene un préstamo, la propiedad, en Florida es 0.03% del valor de la deuda. Si se debemos $100,000, hay que pagar $300 de impuestos cada vez que se emite una escritura nueva. En 5 estados, no funciona en otros estados. Es bien única a la Florida. Y si están haciendo, por ejemplo, un préstamo, pues el banco no se va a oponer porque el que estamos poniendo como beneficiario no tiene nada que ver en la foto. No es prestamista, no está dando la firma, nada. Yo soy beneficiario, por si yo me voy, pasa a ellos. Estas son las ventajas. Muy bien. Libre albedrío, te hace lo que usted quiera. Con que usted ponga ahí a Pedro Juan, que va a ser el beneficiario, Pedro Juan no tiene ningún derecho hasta que usted fallezca. Tiene que esperar. Y en la Florida hay una norma que si yo puedo probar que el beneficiario de una herencia o de un inmueble o de algo fue el que me causó mi muerte, queda fuera. Entonces, ahí se pasaría entonces a la herencia, porque entonces no hay beneficiario. Impuestos. Bien rapidito, cada estado es diferente. Este es un tema global para los 5 estados. Claudia va a hablar sobre la Florida. Derecho de supervivencia. Este es diferente. Mismo concepto, pero muy diferente. Por ejemplo, en la Florida, cuando yo compro con mi esposa, al estar casado legalmente, Florida no tiene matrimonio de facto. 50 años de pareja no tienen ningún derecho. Tienen que estar debidamente casados. ¿Muy bien? Y le doy una noticia. Si ustedes están casados en Colombia, van a la Florida, viven 6 meses allá, regresan, se divorcian en Colombia, el divorcio es nulo. El divorcio no tiene ninguna validez. Porque la Florida tiene jurisdicción sobre ustedes. Eso es un error que comete mucha gente, yo no lo entiendo. Si tú vives en la Florida por más de 6 meses, tú eres domiciliado de la Florida bajo la jurisdicción del Estado. Tu matrimonio está bajo la jurisdicción del Estado.
Y el Estado es el único que lo puede romper, o lo puede disolver, la palabra correcta. Si ustedes viajan a la Colombia a divorciarse y regresan, ese divorcio es nulo, no tiene ningún efecto. Entonces, pasan 10 años, se casa otra vez la señora, va a pedir al esposo en inmigración. Llegamos en inmigración, boom, bigamia. Porque van a pedir la acta de divorcio. Un momentito, tú estás viviendo en la Florida, te casaste 2 veces, arranca a divorciarte. Y te lo digo con propiedad porque me ha pasado con 3 clientes. Uno era de una Islas Canarias, no sé dónde era, del Caribe. Fueron, se divorciaron, regresaron, siguieron con el procedimiento. Y cuando llega el momento, tú estás casado, es bigamia. Suerte que en la Florida no acusan por bigamia, pero a punto de que lo cogieran. Pero en este caso, si tú estás casado legalmente en la Florida, yo muero, la casa pasa a mi esposa automáticamente. No hay herencia, no hay sucesión, no hay preguntas, no hay nada. Tú le mandas la acta de fusión al condado y pasa la titularidad. ¿Lo puedo hacer con personas que no es mi esposa? Por supuesto. Yo puedo comprar con 3 personas, 3 hermanos, 3 tíos, 3 amigos, y se pone el derecho de supervivencia. El que quede último se queda con todo. Y le puedes poner en la herencia, la casa mía pasa a Juan, eso no tiene ninguna validez. La escritura controla. No sé si son personas mayores que van a comprar, hay que asegurarse que la compañía de título que va a hacer el cierre ponga la palabra. Clarito, en blanco y negro, para que no haya problema. Rapidito, yo puse afuera una hoja con 5 razones por cuál poner una propiedad en una LLC. Esto se repite y se repite y se repite. Es una entidad jurídica. Protegemos la canasta de huevos, eso es lo que estamos hablando. Si te van a demandar, van en contra de la empresa nada más, no de las otras propiedades. Las demandas vienen, más de lo que uno quiere. Tenemos 2 propiedades, se pone una en cada propiedad, perdón, en cada empresa. El costo anual de mantenerlo así son unos $600, $800 en promedio por propiedad. Mucho más fácil. La LLC no requiere reunión, no requiere nada. Lo que paga en impuestos se transporta a la personal. Mucho más fácil. En la hoja está todo esto para que lo lean, lo miren. Voy a ir a la última, número 3. Yo tengo una LLC, no puedo viajar a Colombia, a Estados Unidos, la quiero vender, se lo va a vender a Juan, que iba al lado mío. ¿Qué hacemos? Omar, transfiere la propiedad, la LLC de Juan a Pedro. La transferí, se acabó. Bueno, con un poder. O sea, bueno, si yo soy el abogado de la persona, no necesito un poder, estoy transfiriendo la propiedad. Hay unos papeles, hay un contrato privado que se hizo en Colombia que ustedes me enviaron, mira Omar, y voy a pagar tanto. Son ustedes allá. Entonces, yo entro al sistema y hago la transferencia y se acabó. Muy bien. Hay que tener un acuerdo que está acá, en el número 5, un acuerdo operacional que va a indicar cómo se hace eso. Si Juan va a vender la propiedad, pues se requiere 3 días de notificación, hay que mandarlo en 24 horas, o sea, puntos clave para que no haya problema. Pero se transfirió, ya, no hay que hacer mucha cosa. Yo tuve un cliente en México que el bote, que está registrado en Delaware, estaba en Cancún, en Delaware. Entonces lo que hicimos fue que ellos vendieron allá, pagaron allá, y yo transferí la comparación de A a B en Delaware. Pagamos $600 y se acabó. Nosotros ya hemos visto todo lo que implica invertir y la parte inmigratoria, pero también sabemos que eso tiene un impacto a nivel fiscal. Entonces, en Estados Unidos, básicamente yo les voy a hablar de lo que es el impuesto al ingreso o a la renta en Estados Unidos para los que son extranjeros, ¿ok? Primero quiero de todas maneras mencionar muy rápidamente nosotros quiénes somos. Wiccan Corporation, la empresa que yo represento, es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado allá en Estados Unidos. Y nosotros estamos especializados en el área de impuestos para persona natural y para persona jurídica. Enfocados con clientes extranjeros y con clientes que son residentes de Estados Unidos también, que tienen inversiones fuera de Estados Unidos. El fuerte de nosotros es la parte de las declaraciones de renta, tanto para los que son residentes
y los que fiscalmente se consideran residentes, como para aquellos que el gobierno considera que son no residentes fiscales también. Les voy a hablar un poquito de lo que es el proceso del ITIN, que es un número de identificación fiscal, y del impuesto FERTA, que es el que aplica para todo extranjero no residente que vende una propiedad, que tiene alguna inversión en Estados Unidos. Para ubicarlos contextualmente en Estados Unidos, nosotros manejamos, digamos que 4 estamentos a nivel fiscal. El mayor es el país, que es el federal, y el país está dividido en estados. Ese es el siguiente nivel. Entonces tenemos Estados Unidos y aquí tenemos el estado de la Florida. El estado de la Florida se divide en condados y los condados los componen las diferentes ciudades. Este tema es muy importante porque según el tipo de impuesto me va a aplicar uno u otro. Ahora, a nivel de ingreso, en Estados Unidos, cada estado tiene su propia regulación y pueden cobrar impuestos al ingreso como pueden no cobrarlo. El estado de la Florida es uno de los 6 estados que no cobra impuesto o que las personas no tenemos que declarar el impuesto al ingreso a nivel estatal. El impuesto a nivel federal por el ingreso sí lo reporta todo el mundo. Tanto la persona natural como la persona jurídica, como la empresa que genere ingresos en Estados Unidos, tiene 2 obligaciones. La obligación de declarar esos ingresos y la obligación de pagar impuestos referentes a esos ingresos. Ahora, el hecho de que yo pague los impuestos no quiere decir que no exista la posibilidad de que me los devuelvan también. Entonces, según la circunstancia, siendo extranjero también, no residente. Los 3 tipos básicos de impuestos que existen, aunque yo me voy a enfocar en la parte del ingreso, es importante que sepamos que también existen impuestos sobre las compras, que es el que aquí conocemos como el IVA, y el impuesto sobre la propiedad, que sería ¿cuál? El predial, básicamente. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque la gente tiende a confundirse mucho cuando compra algo. Es que yo ya pagué impuestos. Sí, pero ¿está pagando qué tipo de impuesto? ¿Impuesto sobre el ingreso o fue porque compró y pagó fue el IVA? Entonces, o porque tiene que ver con el predial, que es el impuesto. El predial a nivel de Estados Unidos equivale a nivel estatal. Ese impuesto se paga a nivel del estado, no a nivel federal. Entonces, tanto la persona natural como la persona jurídica reportan sus ingresos, solo que varía un poco. La persona natural tiene que reportar sus ingresos, cualquier tipo de ingresos, básicamente. Ahora, hay algunas excepciones sobre ingresos a los que no tengo que pagarles impuestos, pero el hecho de que no tenga que pagar impuestos no quiere decir que no deba declarar. Eso es importante, por favor. Las empresas básicamente a qué le pagan impuestos, no es al ingreso bruto que reciben, sino sobre el ingreso neto. Reportan el ingreso menos sus gastos o costos operativos, les queda un ingreso neto y sobre el ingreso neto es que se le calcula el impuesto federal al ingreso. ¿Qué pasa? A nivel de empresa, digamos que tenemos 2 categorías grandes. Una que son las corporaciones tipo C, que es donde el gobierno dice, aquí la empresa es un ente jurídico completamente diferente de los dueños, que sería como el equivalente a la sociedad anónima acá, ¿cierto? Y existen otro tipo de entidad jurídica, que es las empresas de traspaso, que fue como lo que mencionó Omar, que son las LLC, las corporaciones las sociedades, como sociedades en comandita, básicamente, y estos se consideran empresas de traspaso porque
la empresa presenta su reporte de ingresos menos gastos, ingreso neto, pero no paga el impuesto. El valor neto del resultado se le traslada a los dueños de la empresa y a nivel del individuo es donde viene y se paga el impuesto. Entonces, por eso se llaman entidades de traspaso. Independientemente de que yo sea persona natural o persona jurídica, si hay ingresos por ganancias de capital, pues esas sí tienen que declarar. ¿Cómo pagamos los impuestos? Los impuestos hay dos formas. Uno, que es que me hagan la retención en el momento en que yo obtengo el ingreso. En Estados Unidos el sistema de impuestos se llama el Pay As You Go, o sea, me pagan y de una vez el ente que me paga me hace la retención del impuesto y se lo manda al gobierno. Si no me hacen esa retención, mi obligación es hacer pagos estimados para el gobierno basados en mis ingresos trimestrales. El ente que nos regula a nosotros allá, el ente federal, es el Servicio de Rentas Internas o IRS por el inglés, Internal Revenue Service. Ellos no son los que hacen las leyes, ellos son los que se encargan de hacerlas cumplir y de hacer que nosotros los contribuyentes pues hagamos lo que tenemos que hacer también. Ahora, a nivel de extranjeros, el gobierno tiene dos categorías. ¿Quién es el extranjero? El extranjero es alguien que no nació en Estados Unidos, ¿cierto? Pero yo puedo no haber nacido en Estados Unidos y después nacionalizarme o naturalizarme. Entonces, para Estados Unidos está el extranjero que es no residente y el extranjero residente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre estos dos es en que si yo soy extranjero residente, sí, no soy ciudadano, por supuesto. Si vivo en Estados Unidos porque obtuve la tarjeta verde o la Green Card que se conoce, o si cumplo con un número mínimo de días de permanencia física en el país. Ese número de días está en 183, pero igual hay una fórmula matemática que hay que hacer ahí con la combinación de 3 años durante 3 años. Si yo caigo en la prueba de presencia sustancial de los 183 días o más, o tengo la tarjeta verde, entonces el gobierno me considera fiscalmente un residente. ¿Y eso qué hace? Que yo tenga que declarar como si fuese ciudadano americano. O sea, me obliga la ley fiscal de la misma manera que le obliga a un ciudadano. Por ejemplo, un ciudadano tiene que declarar sus ingresos a nivel mundial. Entonces, si yo tengo ingresos, soy ciudadano americano, pero tengo ingresos en Colombia, tengo una casita que cuando me fui la dejé y la estoy alquilando, estoy obligado a declarar eso, por ser residente fiscal de Estados Unidos. Ahora, la diferencia con el no residente es que el no residente solamente declara los ingresos que genera en Estados Unidos. No está obligado a declarar los ingresos de Colombia o de Dubái o qué sé yo, cualquier otro país donde pueda tener ingresos. Entonces, básicamente el gobierno los diferencia y pues nosotros tenemos dos formularios que son los que nos marcan esa diferencia. Y yo ya sé que un extranjero residente, es el que declara como si fuese ciudadano americano y el extranjero no residente es el que reporta solamente los ingresos de Estados Unidos, solamente los ingresos de Estados Unidos. Ahora, el impuesto en Estados Unidos es importante que tengan presente, es un impuesto progresivo. ¿Eso qué significa? Que a mayor ingreso, mayor impuesto. La tasa mínima del impuesto en Estados Unidos para el ingreso es el 10%. Que en este momento está hasta el 37%. Entonces,
como es sobre el ingreso y hay una tablita que se usa para eso, cambia cada $50, pues ellos tienen unos porcentajes, unas tablas estimadas, pero básicamente es eso. Bueno, hay unas personas que son exentas, pero no exentas de pagar impuestos, sino exentas de ser residentes, de ser tratados como residentes fiscales. Están, por ejemplo, las visas de estudiante. Omar habló de varios tipos de visa, pero con esos tipos de visa las personas tienen que tener cuidado porque el hecho de que yo sea extranjero, que tenga una visa de inversionista, si llego a caer en la categoría de presencia sustancial de los 183 días o más, me puedo convertir en un residente fiscal, pese a que no tenga mi residencia inmigratoria, ¿ok? Y ahí es donde las personas tienden a confundirse mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos conceptos. Entonces, dentro de las visas más comunes que el gobierno tiene una excepción para esto es la visa de estudiante, que los estudiantes son personas que viven prácticamente que todo el año en el país, ¿cierto? Porque pues estudian allá, residen allá. Pero el gobierno estima a nivel de inmigración que esas personas no están para quedarse en el país, sino que vienen, estudian y se regresan a su país, tan sencillo como eso. Entonces, por eso no son considerados residentes fiscales. Hay otros tipos de visa como la J, que son los del gobierno, por ejemplo, las personas que trabajan en los consulados. El consulado de Colombia en Orlando, son personas que viven en Orlando, pero es que el consulado no es territorio estadounidense, es territorio colombiano, entonces hay que tener cuidado con estos aspectos. Aquí quiero compartirles esto, si están interesados en la parte de los impuestos o aprender un poquito más, que se lean esta publicación, la publicación 519 y está en español, que es la guía de impuestos estadounidenses para los extranjeros. Ahí les da toda la información clave, lo que deben considerar, cómo se tributa, qué no se tributa, cómo se calculan los 183 días, etc. Ahora, viene la otra parte que es, bueno, yo ya sé que tengo que tributar, hice una inversión, etcétera, tengo ingresos en Estados Unidos, pero ¿y cómo tengo que tributar? Entonces el gobierno dice, no hay ningún problema, usted no nació en Estados Unidos, no tiene un número de seguro social, que es el número que nos identifica fiscalmente, usted no tiene la Green Card, o sea que no es residente inmigratorio, tampoco es residente fiscal, entonces, tampoco, no tiene residencia legal, entonces, pero sí tiene ingresos que le obligan a declarar en Estados Unidos. Entonces, el gobierno creó este número, el número de identificación personal del contribuyente, que se conoce como ITIN, y también le dicen Tax ID. Entonces, ese número es para hacer que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en Estados Unidos. Y es lo importante para tener presente acá es que ese número de ITIN es solo para fines fiscales. No me sirve para trabajar, no me sirve para hacer aportes o pedir aportes de jubilación más adelante, porque cuando yo trabajo, pago mis aportes de jubilación, ¿cierto? Aquí como la pensión. Entonces, me hacen esa retención de impuestos, pero el ITIN no me califica para reclamar más adelante esos beneficios de jubilación, ni tampoco me califica para créditos fiscales o beneficios fiscales cuando presento mi declaración de renta. Entonces, si ustedes van y van a escuchar, si están en Estados Unidos y pueden escuchar, saque un ITIN para comprar la casa, saque un ITIN para trabajar, saque un ITIN para comprar el carro, saque un ITIN para registrar para sus niños para el colegio, o sea, para muchas razones. Lo importante para tener presente es que solo me sirve para fines de impuestos.
¿Ok? Y es importante consultar siempre un profesional, alguien con experiencia a la hora de poder, de necesitar o de que se les haya creado la necesidad de obtener este número de identificación fiscal. El gobierno tiene varios aspectos, varias formas para saber para identificar si yo necesito un número de ITIN o no. Entonces, yo sencillamente reviso cuáles son los requisitos para obtenerlo de acuerdo con unas categorías que están definidas, y si califico o engrano dentro de alguna de estas categorías, mi obligación es solicitar ese ITIN. Por ejemplo, si ustedes van y sacan una visa de inversionista o abren una LLC que va a tributar como un tipo de empresa de traspaso, que les comenté que no es la empresa la que paga los impuestos, sino que recae sobre los dueños, entonces están obligados a sacar un ITIN. Y eso se hace usando este formulario, el formulario W7, que él mismo me determina si yo necesito o no necesito, o sea, me ayuda a identificar la necesidad de tener este documento. Esto es lo que quiero dejar, con lo que quiero que ustedes se queden esta noche, que para propósitos de los impuestos sobre los ingresos, lo primero que yo debo determinar es si soy considerado un extranjero residente o un extranjero no residente de Estados Unidos, porque eso me va a marcar una gran diferencia en el tipo de impuesto y la cantidad de impuesto a pagar. El término de residencia a nivel de impuestos no es igual, o sea, no quiere decir que si yo soy residente fiscal para fines de impuestos, también lo sea como inmigración. Mucha gente me dice, pero es que yo soy residente, yo declaro como residente. Le digo, sí, pero usted no tiene ninguna residencia inmigratoria, ningún documento que le acredite legalmente a nivel de inmigración que está legalmente en Estados Unidos. Entonces es importante aclarar eso. El FERTA, que era el impuesto del que les hablaba, ese es el impuesto que pagan los extranjeros no residentes cuando venden un bien en Estados Unidos. Ese impuesto en este momento está en el 15% y se paga sobre el valor bruto de la venta. O sea, tengo la propiedad, la quiero vender, la vendí por $200,000, me van a hacer una retención mandatoria del 15%, ¿cuánto sería? 30,000 exactamente, de $30,000. Sí, señora, esa retención se puede recuperar cuando se presenta la declaración de renta. Entonces yo le digo al gobierno, mire, yo tenía esta casa, ahora hay que tener varios elementos en cuenta, si la vivienda estaba para alquiler, era un negocio, o si era solamente una vivienda vacacional. Entonces, hay varias deducciones que se pueden tomar, varios conceptos que se aplican a nivel fiscal, donde puedo bajar el valor del impuesto para lograr que me devuelvan la mayor parte posible. Y lo otro es que quien no califica o quien no tiene un número de seguro social y tiene algún tipo de ingreso en Estados Unidos que debe declarar, tiene la obligación de tener un número de ITIN. Acá está la información de nosotros. Igual allí al frente en la mesa hay un volante, está mi tarjeta de presentación y hay un volante también con algo que nosotros nos gusta hacer mucho y en lo que somos fuertes también es en educar a la comunidad de contribuyentes en Estados Unidos. No importa que no vivan en Estados Unidos, porque toda persona que quiera invertir en Estados Unidos necesita saber de impuestos. Y no necesariamente porque vayan a ser preparadores de impuestos o eso, no. Es porque tienen que entender la parte fiscal también, cómo les va a impactar. Porque la mayoría llegan, cuando hay que hacerles la declaración de renta, dicen, a mí nunca nadie me dijo eso. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre hablen con profesionales, que se aseguren de que tienen personas con experiencia al frente, que les estén orientando y les están dando la información correcta principalmente. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con países
colombianos, por supuesto, venezolanos, mexicanos, mucho brasilero y pues como les hablaba también de ciudadanos o residentes de Estados Unidos que también tienen inversiones en Colombia o fuera en Estados Unidos, que tienen inversiones o generan ingresos fuera de Estados Unidos y que, como les dije, están obligados a declarar sus ingresos de toda parte del mundo. Básicamente que ese es el marco conceptual de los impuestos. En Estados Unidos no se declara patrimonio en el momento de la declaración. Únicamente si mis bienes personales son parte de alguna ingreso que genera ingreso, alguna actividad que me genera ingreso, puedo declararlos para beneficio como un gasto eventualmente, ¿sí? Pero es básicamente al ingreso. Y es bueno siempre hacer lo que se llama la preaprobación del préstamo. Y para eso sencillamente lo que tienen que hacer es llenar un formulario donde van a confesar lo que tienen disponible para hacer su inversión y de esa manera les pueden decir un monto estimado de lo que les pueden prestar. Una vez que se obtiene esa preaprobación del préstamo, entonces podemos salir a buscar la propiedad, porque no es bueno ilusionarnos con que podemos comprar una casa de 4 habitaciones y nos ilusionamos y después resulta que el banco dijo no podemos, o por el contrario, de pronto pensamos que no nos van a prestar mucho y nos vamos a buscar una casa pequeñita, un apartamentito de una habitación, cuando de pronto hubiéramos podido comprar algo mucho mejor. Estos formularios vienen también en español y normalmente las compañías de préstamos hipotecarios les piden a los internacionales un poco más de down payment. Dentro de la Florida tenemos diferentes préstamos, hay uno que se llama el FHA, que es un préstamo estatal, en donde solo piden el 3.5% de cuota inicial para hacer el préstamo, pero es más que todo para los residentes. Y para los internacionales siempre se les pide entre un 20, un 25, un 30%, dependiendo cómo está el mercado en ese momento. Los intereses obviamente también varían y varían acorde al mercado, como esté el mercado en ese momento, pero también dependiendo del estado financiero de cada persona. Cada caso es un caso, ¿verdad? Y siempre es importante hacerle todas las preguntas a la compañía de préstamos antes de meterse en un negocio, porque los contratos les dan a ustedes derechos, pero también les dan obligaciones. Y los contratos en la Florida se rigen por tiempos. Tenemos tiempo para hacer inspecciones, que es un derecho que ustedes tienen, pero si no las hacemos en el momento oportuno, pierden ese derecho y si después la casa resulta que tenía daños estructurales, ya no se pueden echar atrás en el contrato. Entonces, es importante tener todas las piezas del rompecabezas. Hay muchas oportunidades en el mercado, tanto de la reventa como en preconstrucción, y cualquier pregunta les vamos a mandar con correos la información de cada uno de los expositores para que las preguntas que tengan las puedan hacer directamente a cada uno de nosotros. Quiero agradecer especialmente a todos los asistentes por participar de este seminario y muy particularmente a cada uno de los presentadores, al abogado Carmona y a la especialista en impuestos Claudia Rojas.